gente? Bienvenidos a otro video de bajo presupuesto pero alto contenido. Hoy les voy a explicar cuáles son los mejores ejercicios para trabajar el tríceps, cuáles no y por qué, cómo adaptar cada ejercicio según el material que tenga de disponibilidad, sea en tu casa o en el gimnasio, o no porque no lo tengas, sino porque ese material está ocupado. También cuál es el volumen óptimo, series por repeticiones y la frecuencia que hay que darle a este músculo. Y espero que te quedes hasta el final, porque al final te voy a mostrar un ejercicio que seguro no conocías, o si lo llegaste a ver, que dudo que lo hayas visto, sepas para qué es realmente. Así que anda apretando el botón de suscribirse, campanita para que te avise de otros videos. Sentate y arrancamos. Ok, vamos a dividir esta explicación en tres aspectos, ¿sí? Una va a ser agarres, ¿sí? Tema polémico. Hay varios agarres para trabajar el tríceps. Otro bloque va a ser volumen por frecuencia. Y el último, ángulo. Comencemos con agarre. Tenemos la barra en Z, triángulo, soga, a un brazo, varios tipos de agarre para trabajar el tríceps. Y acá te voy con la patada en la cabeza. Son todos iguales, ¿sí? No cambia qué agarre uses, ¿sí? Por la inserción de los tríceps, que es donde terminan o se juntan, no hay relación con lo que se llama pronosupinación, ¿sí? Que vos alteres la mano de una supinación a neutro a prono, no altera la posición de las tres cabezas del tríceps. Entonces, que vos estés haciendo el mismo ejercicio, modificando los agarres, no significa que estés trabajando más una cabeza que la otra, ni mucho menos aislar. A lo largo de todo el video acostúmbrense a esta palabra. No se puede aislar por completo ninguna de las tres cabezas del tríceps. Podemos darle mayor o menor injerencia a una porción, dependiendo de algunos aspectos que vamos a ver más al final, pero no se pueden aislar 100%. Si alguien te dijo o escuchaste, este es para la cabeza corta, este es para la cabeza larga, te mintió, ¿sí? Puede tener mayor injerencia, o sea que interactúe un poco más esa porción, pero no significa que el 100% del trabajo va a ser para esa cabeza del tríceps. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál vas a elegir? La que más cómoda te sientas, ¿sí? La que a vos te permita tener mayor estabilidad, y a mayor estabilidad vas a tener una forma más fácil, más efectiva de poder aplicar fuerza. Y eso es bastante individual, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, a mí me sienta mejor la barra Z, ¿sí? Yo siento que puedo aplicar mejor la fuerza con esa barra Z a que con una soga. Aunque hace poco probé una soga diferente en un gimnasio, bastante más larga y con un agarre ergonómico, que tenía la moldurita de los dedos y una plataforma bastante cómoda en la palma, que la sentí muy bien, ¿sí? Pero sí, para mí la soga tiene un factor de inestabilidad, ¿sí? Porque se mueve, básicamente. Obviamente se va a mover porque lo que busca la soga es que vos puedas abrir y extender por completo, pero eso también le genera inestabilidad, ¿sí? Entonces, para mí es más óptima la barra. Y la barra Z por una cuestión de muñecas, ¿sí? La Z permite una pequeña rotación que no es tan brusca en la muñeca para aplicar fuerza, ¿sí? Pero que a mí me resulte cómoda esa no significa que a vos también te tenga que resultar cómoda. Quizás vos la cuerda te viene bien. Ahora sí, tenemos que ver algunos aspectos de algunos agarres que no son tan beneficiosos. Por ejemplo, el famoso triángulo es muy corto, si bien es rígido como la barra, como lo que hablé de estabilidad, es muy cortito, ¿sí? Entonces no te va a permitir o difícilmente te permita una extensión completa, ¿sí? En la parte final del movimiento. Esa es la variable que tiene en contra. Y el que sí para mí es el peor de todos los agarres es
el supino. Cuando alguien toma la barra con las palmas en supinación, mirando hacia arriba. ¿Por qué es el peor agarre? Si bien el estímulo, como te dije antes, es el mismo, esa posición va en contranatura de la gravedad. Vos estás generando presión todo el día hacia arriba y te está queriendo abrir los dedos. Entonces haces una doble tensión, no solo en el tríceps, sino en el agarre, en presionar muy fuerte para que no se te abra la mano y se te suelte la barra. Por eso, ¿qué pasa? Vas a perder capacidad de aplicar fuerza por estar distribuyendo la fuerza que tenés en el agarre y en los tríceps, ¿sí? Perdés foco, y si perdés foco, perdés capacidad de aplicar fuerza, ¿sí? Por congestión del antebrazo y demás. Entonces, para mí es la menos óptima, la que jamás utilizaría. Bien, pasamos al volumen, series por repeticiones y qué frecuencia darle, cómo dividirlo. Ok, el tríceps es un músculo que no se sabe bien por qué. Hay una creencia relativa, pero no está absolutamente confirmado. Tolera más volumen de entrenamiento que otros músculos, ¿sí? Yo creo, y creo que, afirmo o coincido con los metaanálisis que he leído, que tiene relación con su participación en distintos trabajos de otros músculos, como músculo sinergista, lo cual lo hace más resiliente, ¿sí? Que tolera más carga de trabajo y se recupera más rápido, como puede pasar con las pantorrillas, con los gemelos, que como soportan todo nuestro cuerpo cada vez que caminamos, corremos, nos levantamos, tienen mucha más carga tolerable de trabajo y es más difícil justamente de poder saturarlos y hacerlos crecer, porque ya son muy fuertes, interactúan todo el tiempo y toleran grandes cantidades de trabajo. Entonces, tolerando tanta cantidad de trabajo, se supone que el tríceps podría trabajar bien, escucha bien, entre 12 y 20 series semanales de manera directa, ¿sí? Directa significa con un trabajo específico de tríceps. Podés llegar a leer en algunos estudios que dice de manera indirecta, significa sumando preses, sea horizontales o verticales, ¿sí? Que es donde también el tríceps trabaja. Pero es muy difícil empezar a medir las series directas e indirectas. Vamos a hablar de las directas, cuando yo quiero hacer foco solamente en el tríceps y no en otros ejercicios donde participa indirectamente como músculo sinergista. Bien, dijimos entre 12 y 20 series semanales, ¿sí? Que lo ideal obviamente no es hacer, supongamos, las 20 series en una misma sesión. ¿Por qué? ¿Las vas a poder hacer? Sí, seguramente las vas a poder hacer, pero tus últimas series van a ser una mierda, ¿sí? Porque vas a estar absolutamente cansado, ¿sí? No vas a tener el mismo rendimiento que cuando empezaste, porque 20 series son un montón, por más que sea un músculo fuerte y resiliente. Entonces, lo que más te conviene es separarlo en 2 o 3 sesiones y trabajarlo 2 o 3 veces por semana. Ese mismo volumen, ¿sí? Supongamos, como dije, 20 series, dividirlo en 2 o 3. Si fuesen 2, haces un día 10 series y otro día 10 series. Si fuesen 3, puedes hacer, 10, 5 y 5 y así la división que se te ocurra. Yo no lo hago en 3, me parece un montón, lo hago en 2 y lo separo de esta manera. En mi rutina de hoy en día yo hago una push-pull leg, empuje, tracciones, piernas y tengo 2 días más donde hago upper-lower, torso y piernas otra vez. Entonces yo en mi día de empujes meto un ejercicio de tríceps donde hago 5 series. ¿Por qué solo uno? Para no perder más tiempo de trasladarme de una máquina a la otra y a la otra. Agarro solamente un foco y lo termino de destruir. Además, ya vengo haciendo otros empujes y ya mi brazo está bastante destruido. Tiene que ser como un remate, ¿sí? Y el día de upper, de torso, ese día, si bien toco el pecho y la espalda, le doy más prioridad a los brazos, ¿sí? A los tríceps y al bíceps. De hecho, arranco con los ejercicios de bíceps y de tríceps y dejo los de pecho y de espalda para el final, ¿sí? Ejercicios más analíticos
porque ya le di más prioridad en su día correspondiente, ¿sí? Así es como estoy armando yo mi rutina. Entonces divido ese volumen de tríceps total en 2 días. El día de empujes, o pecho, hombro, tríceps, como lo quieras llamar, hago tríceps, y después tengo otro día específico para darle más foco a los brazos, donde lo trabajo al principio, cuando más energía tiene. ¿Cuántas repeticiones vas a hacer? Tenemos la creencia vieja o se popularizó que el músculo chico hay que trabajarlo a más altas repeticiones. Y no es tan así, pero tiene algún beneficio, ¿sí? No es tan así, ¿en qué sentido? La hipertrofia se consigue estando cerca del fallo o llegando al fallo, sea con 6, 8, 10, 12 o 15 o 20 o 25 repeticiones y hasta un poco más, ¿sí? Entonces ese no va a ser el factor fundamental de que si haces 15 tenés hipertrofia y si haces 6 no. El músculo chico o grande, si se llega a ese punto de intensidad, va a crecer, va a generar hipertrofia. ¿Cuál es el problema? Que tenés una sola articulación que te ayuda y es mucha carga sobre lo que es los tendones y tejidos blandos, ¿sí? Entonces es muy factible que esa sola articulación le cueste mucho tolerar una carga tan alta para hacer 6 repeticiones, y si la tolera te deforme la técnica para el carajo, porque además si analizás las posiciones en las que uno hace un ejercicio aislado, ya de por sí cuesta posicionarse de una manera estable. Por ejemplo, si vos querés hacer una extensión en polea desde arriba, para hacer 6 repeticiones vas a tener que cargar un peso tan grande que ya el colocar, sujete la barra o la soga y tener en esta posición para empezar a empujar, vas a tener que estar activo el dorsal en todo momento y te va a modificar la técnica, te la va a cagar un poquito. Entonces, ¿podés hacer 6? Sí, si vos podés controlar y generar una buena estabilidad para hilar el movimiento, hacelo. Pero si cargarlo tanto te ensucia la técnica para poder mantener la posición, sería mejor que bajes la carga y subas un poco más las repeticiones. Por ahí en otros ejercicios sí lo puedes hacer, en un rompecráneos, con barra acá o mancuernas, que te sentís más estable, podés cargar y trabajar a repeticiones más altas si te sentís estable. Pero no vale la pena poner en juego, ¿sí?, la estabilidad y una factible lesión, ¿sí?, o dolor en la articulación, porque justamente es una sola palanca la que está generando fuerza, por cargar muy pesado, ¿sí? Entonces sería por ahí mejor trabajar un poquito a repes más altas que a repes más bajas y poner en juego la técnica y lastimarte la articulación. Bien, para terminar con este tema del volumen y que me digas, che boludo, pero al final no dijiste nada de qué volumen tengo que usar. Es relativo en cuanto a la experiencia y al volumen de ejercicio, de trabajo que vos toleres, ¿sí? Aún en personas avanzadas hay gente que tolera más volumen de trabajo y otros menos, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Obviamente, si sos principiante o intermedio, empezar con la parte más baja, que dijimos 12 semanales, o sea, 12 dividido 2 o 3 veces por semana. Si ves que vas bien, ¿sí?, y progresás y no sentís absolutamente dolores ni falta de recuperación, podés ir aumentando un poquito ese volumen en serie. Tampoco te zarpes, si estaba en 12, subite 2 series más, anda a 14, ¿sí? No te vayas directamente a 20. Entonces, subís un poquito. Si progresás en cargas, si seguís progresando en cargas o en repeticiones, mantenelo, no sigas subiendo, ¿sí? O sea, eso está siendo efectivo. No lo toques, no lo modifiques. Ahora, si subiste el volumen, dejás de progresar en cargas o en repeticiones, cada vez te cuesta más recuperarte, ¿sí? O sea, del primer entrenamiento al segundo que tocás los tríceps, todavía los sentís un poco fatigados, no como al principio, pero todavía están fatigados y te empieza a generar molestia y dolores en el codo, claramente ya te estás pasando. Tendrías que retroceder un escalón, ¿sí? Entonces, eso andá midiéndolo
un poco en base a sensaciones. Bien, voy a ser pesado otra vez. Si llegaste hasta acá, ¿sí? Hay mucha gente que mira los videos, comenta, pero el contador de suscriptores está igual. Te pido que te suscribas, ¿sí? Que le des un me gusta, que comentes algo para activar el algoritmo, si te gustó el video, si te pareció una mierda, mientras lo diga con respeto, está todo bien, ¿sí? O si te generó alguna duda o algo que no aclaré, así podemos seguir creciendo y hacer cada vez contenido de mejor calidad, ¿sí? Aunque sea que cambie el fondo. Bien, vamos al último aspecto, que, ojo, es el último aspecto en cuanto al trabajo de tríceps, pero no me olvidé que te dije que te quedes hasta el final porque te voy a dar un ejercicio que no conocías, ¿sí? Y voy a cumplir con esa promesa. El aspecto final es, ya dijimos que los tríceps no cambian el aspecto y cómo interactúan las distintas cabezas del tríceps. ¿Qué sí cambia la interacción de las cabezas del tríceps? El ángulo en la que yo tenga el brazo con respecto al torso, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si vos te vieras de costado, vos tenés una flexión de hombro y una extensión, llevándolo por detrás del cuerpo. Entonces, modificar esos ángulos del brazo con respecto al torso es lo que hace que interactúen de manera distinta las cabezas del tríceps. ¿Sí? Lo que decíamos antes, no son los agarres, sino el ángulo en el que vos manejes el ejercicio. Y ahí va la explicación y cómo deberías seleccionar tus ejercicios. Bien, empezando por el principio, digamos así, en una flexión, deberíamos elegir un ejercicio que esté con el brazo por encima de la cabeza, ¿sí? En esta posición es cuando la cabeza larga del tríceps se encuentra en mayor estiramiento, que es la que ocupa mayor espacio físico en el brazo, y le va a costar más generar tensión y trabaja muy bien. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Obviamente cualquiera que sea por arriba de la cabeza. Mi recomendación como top 1 es utilizar una polea, ¿sí? Ponerla a media altura, no hace falta que la pongas abajo de todo porque te cuesta un huevo sacarla, ¿sí? Y trabajes por encima de la cabeza, ¿sí? Flexionando absolutamente el codo, generando mayor estiramiento y una extensión completa. Como dijimos antes, con barra o con soga, lo que a vos te quede cómodo, o también podés trabajarla a un brazo, ¿sí? Si crees que tenés desbalance entre un músculo y otro para poder aislar el trabajo de cada brazo. ¿Qué pasa? Esto a veces tiene un pequeño matiz que es la movilidad de hombro de cada persona. Hay personas que no tienen la movilidad suficiente para tener los brazos extendidos y pasar cómodamente la mano por detrás. Entonces, ¿qué te sugeriría yo? Que acortes un poquito el ángulo, ¿sí? Entonces, ahí ya tenés o poder trabajar con una polea, pero ya por detrás de la cabeza, o el famoso rompecráneos o skull crusher, como se está viendo acá en el video, ¿sí? Donde si bien el ángulo no es tan abierto para que pase por detrás de la nuca, sí el tríceps está en un mayor estiramiento, la cabeza larga, para generar tensión, ¿sí? Entonces, ¿cuál vas a elegir? El que te quede cómodo. Si podés hacerlo absolutamente tras la cabeza, mejor. Si no podés, ¿sí? Por lo que hablamos de la movilidad del hombro y te genera más tensión y dolor en el hombro que lo que podés focalizar en el trabajo del tríceps, andate un rompecráneo con mancuernas o con barra, pero llevando el brazo lo más atrás que puedas, sosteniendo ese ángulo abierto y ahí flexionar el codo. No lo tengas a cada 90 grados. Trata de llevarlo bien atrás. ¿Qué ejercicio no te recomiendo para esto? El famoso copa, ¿sí? Que es pasar la mancuerna, también parado o sentado, por detrás de la cabeza. ¿Por qué me vas a decir si es el mismo gesto, pasa por detrás de la cabeza? Sí, pasa por detrás de la cabeza larga del tríceps está estirada, trabaja bien, todo lo que vos quieras. El limitante que tiene es la incomodidad del agarre y el mayor problema es que a medida que progreses en cargas, es una patada en los huevos, pasar una mancuerna
por atrás de la cabeza que te está dando en la nuca, en la espalda, en las cervicales, ¿sí? Con una mancuernita chiquita, como yo te estoy mostrando el video, va a pasar cómodo. Ahora, cuando llegues a generar más carga y puedas agarrar una mancuerna de 25, 28 o 30 kilos, es incomodísimo, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. El aspecto de comodidad te va a generar estabilidad y mayor foco en aplicar fuerza. Entonces, es una variable que tenés que tener en cuenta, la comodidad en la ejecución del ejercicio, para que vos puedas darle el 100% de lo que se merece. Bien, vamos con un segundo ángulo, que sería la posición neutra de los brazos, la famosa extensión, ¿sí? Obviamente en esta posición lo que vamos a buscar, lo más común, es una extensión de tríceps desde polea alta. Como dijimos, barra, soga, lo que te quede más cómodo para aplicar fuerza. En esta posición, las tres cabezas del tríceps van a interactuar por igual, ¿sí? Entonces vas a notar que vas a poder mover más kilos que, por ejemplo, tras la nuca, donde hay mayor énfasis de una. Aquí, como están trabajando las tres, ¿sí? Hay tres sujetos tirando, 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 vas a poder mover más kilos. Ojo, que ese poder mover más kilos no te haga caer en un ego de mierda, ¿sí? De poner un montón de kilos, que es lo que se ve pero todos los putos días en el gimnasio, de gente que pone un montón de kilos y está desde acá haciendo un movimiento cortito que no supera ni los 90 grados de flexión, ¿sí? De cierre del codo para que el tríceps se llegue a estirar. Están en la última final del movimiento, ¿sí? No sea cabeza de termo, poné un peso pesado, pero que puedas controlar en un rango de movimiento completo. Bien, y por último tenemos la posición detrás del cuerpo, ¿sí? El hombro en extensión. Acá, ¿qué ejercicios podemos hacer? Podemos hacer fondos en paralelas. Si todavía no podés generar fondos en paralela porque tu peso corporal es alto y te cuesta hacerlo de buena manera, tenés la máquina de tríceps. Y si no tenés la máquina de tríceps sentado en tu gimnasio, podés hacer esta versión con polea. Lo que sí tenés que procurar es de mantener en todo momento el codo por detrás, ¿sí? En esta posición del codo por detrás pasa lo opuesto. En esta posición la cabeza larga estaba absolutamente estirada y en esta otra posición está absolutamente acortada. Entonces le da un poquito más de interacción a la cabeza medial y lateral del tríceps. Bien, por último, el ejercicio del que te hablé, del que nadie conoce, del que vos no conocés, alguien lo debe conocer, no lo inventé yo, es cómo podemos, volvemos a decir lo mismo, no aislar por completo el 100%, pero darle un poco más de énfasis a la cabeza lateral y medial del tríceps, que son las más de afuera, digamos. No es la que le da el grosor, pero sí es la que se ve típicamente. Si vos te ves de costado en un espejo, la que más se ve es la cabeza lateral, la medial ni la ves. ¿Cómo lo podemos hacer? Así como te estoy mostrando en el video. Generando un ángulo de 90 grados, vas a hacer una pequeña rotación interna del brazo, ¿sí? Y de ahí vas a hacer una flexión de codo hacia el cuello, ¿sí? Y una extensión completa. Tenés que buscar que no se empiece a levantar la mano, ¿sí? Mantener esa rotación interna del hombro durante todo el movimiento. ¿Y esto por qué es? Porque justamente en la posición de rotación interna vamos a dejar más preponderante la cabeza lateral y medial para que apliquen fuerza, ¿sí? Entonces, este es un lindo y cómodo trabajo analítico para hacerle un poquito más de énfasis a esa cabeza lateral y medial. Bueno, gente, espero no haberme extendido demasiado, que les haya gustado el video. Comenten si les gustó, si quieren que hablemos de otro músculo, de cómo trabajarlo, cuál es la mejor forma de hacerlo. Y de nuevo, suscríbanse, denle un me gusta y los espero en el próximo video. Nos vemos.